Son las 6 de la mañana con 58 minutos y el respaldo a la Policía Nacional de parte del Gobierno Nacional se produce en momentos en los que todavía no parece haber conclusiones a un proceso de debate público en torno a lo acontecido con Diana Carolina en Ibarra y también en torno al caso de Mascarillas. Se encuentra con nosotros Cristian Bamonde, director ejecutivo de la Corporación Enfoque y ex secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y ex director de Política Pública de la Defensoría del Pueblo. Buen día, gracias por estar aquí. ¿Cuál es el debate necesario? ¿Cuál es el debate pendiente y necesario todavía en función de los casos de los casos analizados por la opinión pública? Buen día. Muchas gracias, buenos días por la invitación, buenos días a la audiencia. Bueno, yo creo que es importante el debate que se ha abierto estos días alrededor de estos dolorosos temas que se han presentado en el país. Creo que es importante dejar algunas premisas claramente establecidas. En primer lugar, la Policía Nacional es precisamente la instancia, la institución del Estado que está para guardar la seguridad ciudadana, que se respete el orden público, y para eso está precisamente facultada para hacer uso de la fuerza, hacer un uso adecuado de la fuerza. Para eso existen precisamente normas nacionales, normas internacionales que claramente establecen cómo debe ser utilizada esa fuerza, el hecho de que tiene que ser un uso progresivo. Tenemos desde el año 90 a nivel internacional están los principios básicos emitidos por Naciones Unidas respecto a la forma como se debe hacer uso de la fuerza y cómo se debe hacer uso de las armas de fuego, ¿no? Y en consonancia con esos principios básicos de Naciones Unidas tenemos también normativa interna que se ha dictado. Hubo un primer acuerdo ministerial en el año 2010 y hay uno dictado en el año 2014 que es el que está vigente y que es Pero el todo que esto establece parece no cómo ser se debe proceder. suficiente, al menos para explicar el comportamiento de la policía en los últimos dos casos a los que hacemos referencia. Y también quisiera que se refiera usted al hecho de que la policía comienza a solicitar una ley y jueces especializados, una justicia propia. ¿Es esto un salto al pasado? Yo sí lo vería así, lo veo con mucha preocupación. Es importante, evidentemente, debatir. Se puede ver de las declaraciones que se han dado el que hay cierto desconocimiento alrededor de la normativa y la forma como actuar. Es importante que todos los miembros de la Policía Nacional estén plenamente capacitados y sepan adecuadamente cómo y cuándo deben actuar. Pero si actúan respetando el marco legal que precisamente les rige, no deberían tener preocupación respecto a una posible afectación a sus carreras o demás, porque precisamente si respetamos la ley, están amparados para poder actuar en determinado caso. Entonces, ¿qué clase de justicia especial sería admisible? Bueno, yo creo que existe en torno a esto. Yo creo que más bien en el país hubo un avance en ese sentido. Recordemos que existía justicia especial para militares y policías, habían salas especializadas. Eso en algún momento fue condenado, fue observado asimismo por relatores de Naciones Unidas que en su momento vinieron al Ecuador, que condenaron ya la época. Textualmente el relator de Naciones Unidas que vino hace cerca de 8 o 10 años acá expresamente establecía que ya la época en que la policía se investiga a sí misma ya había desaparecido, y así debe ser. Ese es un avance que existió en el país. No se trata de tener jueces especializados, una justicia privilegiada. Lo que se trata es de saber respetar la normativa que se encuentra vigente. ¿Qué es lo no admisible? Policías juzgando a policías. Exactamente. Una justicia especializada, especial para un sector determinado, ¿no? Ahora, porque lo curioso de todo esto es que las víctimas hasta hace poco eran Diana Carolina, era el ciudadano ultimado en Mascarilla, pero ahora la víctima parece ser la Policía Nacional. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Y qué es lo que en realidad deberíamos debatir los ecuatorianos? Bueno, los dos casos han puesto en debate precisamente
la necesidad de conocer adecuadamente cuál es la forma de intervención que tiene la policía. Creo que es importante señalar que no existen dos casos iguales. Cada situación amerita un análisis específico, se desarrolla en un contexto específico. No podemos decir que en todos los casos la policía tiene que actuar de una u otra manera. Lo tendrá que hacer de acuerdo a las circunstancias, pero sí se observa, por ejemplo, en el caso de Diana Carolina, que no hubo una adecuada intervención de la Policía Nacional, utilizando precisamente sus facultades. La policía estaba para precautelar, en este caso, la vida de quien estaba siendo en ese momento agredida, que estaba como rehén. Para eso la policía pudo haber llegado a utilizar la fuerza, a llegar a utilizar armas de fuego letales, ¿sí? Hubo el tiempo suficiente. Es un caso muy paradigmático de lo que se conoce. Fueron cerca de 90 minutos que ocurrieron los hechos. 90 minutos en ese tipo de escenarios es mucho tiempo en el que la policía pudo haberse... Hasta ahora no hay respuesta sobre la pregunta de a qué nivel jerárquico ascendió la consideración del problema y por lo tanto la eso se esperada resolución. Eso en las investigaciones se deberá aclarar. ¿Sí? Habría que ver si es que en efecto en ese tiempo se tuvo la posibilidad de coordinar la participación de los grupos especiales que tiene la policía, si se pudo coordinar eventualmente con Fuerzas Armadas que tienen personal especializado para estos temas, si se logró que participen en la escena policías preparados para manejar este tipo de crisis, para manejar una situación de rehenes, para poder negociar adecuadamente o en su defecto para poder intervenir, porque aunque hubo cerca de 20, 25 uniformados en la escena, nadie se arriesgó a dar un paso más allá, a tratar neutralizar al agresor o en su defecto a usar su arma de fuego para poder... Esto replanteado la cuestión de si los policías están en verdadera capacidad, al Exacto. menos los policías que se hicieron presentes en ese momento, están en verdadera capacidad para neutralizar una amenaza de ese tipo. Probablemente no lo estaban y por eso es que en todo ese tiempo no lo hicieron. Habrá que ver si es que quienes estaban en la escena tenían los instrumentos adecuados para poder hacer, tenían el armamento adecuado, habían armas largas, armas con mira para poder tener un tiro certero que cause el menor daño posible. La persona que estaba agrediendo estaba con un arma blanca, ¿sí? No estaba con un arma de fuego, ¿no? Habían ciertas condiciones que podían permitir un desenlace de otra manera. Entonces esto sí... Así lo dijo a pocas horas del hecho la propia ministra del Interior. Sí. La pregunta es, en consecuencia, ¿qué debería ocurrir? Bueno, yo creo que sí hace falta precisamente tener una mayor formación. Es ilógico que miembros policiales que reciben capacitación, que están en medio de la escena, argumenten que no llegaron a más por miedo a represalias, por miedo a sanciones. Insisto, si es que en medio de cualquier ejercicio profesional existen riesgos. Los mismos riesgos los asume un médico el momento de operar o los asume un periodista el momento de dar una noticia, pero si se respetan las normas que rigen cada una de las profesiones, no tenemos por qué tener miedo a la sanción. Se requiere especialidad. En la medicina pasa lo mismo. No cualquier médico que ha sido formado en la universidad se va a lanzar directamente a hacer una operación a corazón abierto o va a poner anestesia, porque se requiere cierto grado de especialidad. Ahora, la pregunta es precisamente en ese caso, ¿estaban los miembros que actuaron en capacidad de hacerlo? ¿Se coordinó? ¿Se alcanzó a hacerlo? Son las preguntas que quedan. Por el resultado, son las preguntas que quedan. No lo estaban. La pregunta es, ¿qué hacer? Porque nuevamente caemos en el terreno de las generalidades. Usted llama a analizar específicamente caso por caso, porque no es igual una cosa que la otra. El caso de Mascarilla es uno, en circunstancias totalmente propias y distintas al caso de Diana Carolina en Ibarra y a cualquiera otro que se pueda presentar en el futuro.
Entonces tiene que haber un análisis específico de cada uno de los casos. Sin embargo, comenzamos a caer en las afirmaciones que pretenden generalizar, y una de ellas es en la que comienza a hablar de una justicia propia para la Policía Nacional. Es decir, todo parecería solucionarse con tribunales especiales. Si pensásemos que lo mejor no es caer en el modelo del pasado, en el que había, en efecto, tribunales de policías juzgando a policías, ¿existe alguna otra alternativa para tener una justicia especializada sin caer en el conflicto de interés del pasado? Sería importante para mí incluso el que se analice con detalle cuáles son los casos que están ameritando esa postura. ¿En qué momento ha sido la justicia la que ha funcionado de mala manera para que se esté demandando tener una justicia especial? ¿Sí? ¿Está ahí realmente el problema? Estos casos no creo. ¿Sí? El caso de Ibarra, el caso de Diana todavía no ha llegado a la justicia, ¿sí? Como para que sea un antecedente, un argumento para decir que la solución sea tener una justicia especial. El caso de Mascarilla está en plena fase de investigación. Son cerca de 6 meses. En efecto, hay un policía que está detenido, ¿sí? Pero al menos de lo que tengo conocimiento, de lo que se sabe hasta el momento de las investigaciones que se han dado, hay peritajes que precisamente están determinando la responsabilidad final de un policía durante la intervención. En ese caso hay una persona que fallece después de que un policía que estaba preparado, que tenía las condiciones para poder administrar precisamente su fuerza, termina disparando por la espalda a un ciudadano que estaba huyendo, pero le tira un disparo por la espalda directamente al cráneo, ¿sí? Que le mata inmediatamente, cuando habían otras alternativas, ¿sí? No es que era la última opción, no es que estaba en riesgo su vida como para que pueda en legítima defensa haber disparado. Eso es lo que se está discutiendo, y si es que las circunstancias fueron así y lamentablemente hubo un mal procedimiento, amerita una sanción. No siempre va a haber inocentes. Cada caso por eso tiene que ser analizado, y si es que la coyuntura, la actuación no fue la adecuada, habrán sanciones. Pero para si concluir, yo cumplo con la ley, no tengo por qué temer. En una perspectiva de aporte, ¿qué hacer en este momento para contribuir a un adecuado debate alrededor? A mí sí me parece importante, por ejemplo, que el país debata sobre la necesidad de tener una ley respecto al tema. Tenemos de momento un acuerdo ministerial que ya desarrolla lo que es el uso de la fuerza, el uso de armas de fuego, pero tiene un nivel jerárquico legal inferior. Sería importante para un respaldo incluso de la propia actuación de la Policía Nacional el que se considere y al parecer incorporar... su aplicación sigue siendo de alguna manera discrecional, porque por poco sabemos jerarquía. Y poco se dice, poco dicen las propias autoridades y responsables de la policía sobre el contenido de estas normas, si han actuado o no en función de ellas. Exactamente. Lo ideal sería pensar en elevar a rango de ley a esta normativa, desarrollar adecuadamente, capacitar a al personal de la policía para un manejo adecuado de la normativa y de su actuación. Como decía desde un inicio, si es que respetamos la ley, si es que utilizamos y nos manejamos dentro del marco legal, no tenemos por qué temer a una sanción. No necesitamos estar pidiendo jueces que sean adeptos a nuestra actuación para garantizar nuestra conducta o el no ser sancionados. Necesitamos simplemente respetar la normativa existente. Cristian Bamonde, nuestro invitado en esta mañana 7:12, director ejecutivo de la Corporación Enfoque, exsecretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y exdirector de Política Pública de la Defensoría del Pueblo. 7:13 a.m, hacemos un corte. Regresamos de inmediato con Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria.